El siguiente es un programa informativo, una producción nacional. A partir de este momento, ustedes y nosotros compartiremos información a todo riesgo para que el desastre no nos alcance. Saludos, buenas tardes para todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos al programa Información a todo riesgo, que todos los viernes de 4 a 5 de la tarde nos acerca a los temas sobre la gestión de riesgos de desastres. Recuerden que buscamos contribuir a conciliar la relación del hombre con su entorno y tenemos un lema: para que el desastre no nos alcance. Muy buenas tardes, Nilsa. Saludos, Adelfo, saludos también a todos nuestros oyentes. Trabajaremos para todos ustedes en el programa de hoy. Andrés Plusca, quien se ocupará del control técnico del espacio, y como productores y moderadores estaremos Nilsa Gulfo con el CNP 6779. Adelfo Solarte con el CNP 8965. Como asesor de los contenidos del programa, el doctor Alejandro Liñayo. En la asistencia de producción, el profesor Iván Chacón. En la edición y montaje, Gerardo Montes. En la dirección de la FM 100.9, Enrique Torres. Les recordamos que el programa llega a todos ustedes gracias al apoyo del Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgos, SIGIR, y de la Fundación para la Prevención del Riesgo Sísmico, Fundapris, instituciones que reciben el respaldo de la empresa Total Oil and Gas Venezuela. Y así damos inicio hoy viernes 15 de julio al programa número 36 de Información a todo riesgo. Así es, Nilsa, y les recordamos a nuestros oyentes que hay varias formas de ponerse en contacto con Información a todo riesgo. Una es sintonizando la radio, como tal lo están haciendo, pero si no tiene radio a la mano, puede ir a internet y a través de la dirección éxitos109fm.com.be puede escuchar el programa, obviamente, en cualquier lugar del país o del mundo. Y si desea acceder a los programas grabados, todos los programas que hemos hecho acá en Información a todo riesgo, tiene la posibilidad de entrar a la página www.sigir.org. Se va a la sección novedades y allí puede seleccionar el programa y simplemente con un clic escucharlo. Sí, Adelfo, y también pueden escribirnos al correo electrónico a todoriesgo@sigir.org. Sí, con ese correo también puede estar en contacto con todos nosotros. Hoy en el programa vamos a tener un programa especial. La estructura, ya ustedes tal vez la conocen, aquellos que nos siguen, pero hoy vamos a dedicar todo el programa, los 4 segmentos, a una conversación sobre el tema de los terremotos, el tema sísmico. Inclusive hemos titulado el programa algo así como por un inventario de nuestra realidad sísmica. Y para ello necesitamos a una persona, a un especialista que nos abarque de una manera amplia este tema, y de seguro la persona que en segundos va a estar con nosotros creemos nosotros que llena esas expectativas, porque, a ver, para los expertos, que son muchos los que viven en Mérida, este invitado es considerado el sismólogo más importante del país en los actuales momentos. Así que vamos ya a nuestra primera sección. Con los especialistas. Sí, Adelfo, con los especialistas, como tú dijiste, tenemos un invitado especial, es el doctor Michael Smith. Él es licenciado en Geología en la Universidad Libre de Berlín, eso fue en 1987. También tiene un doctorado en Geofísica en la Universidad Libre de Berlín, en Alemania, eso fue en 1993. Y el tema que trabajó en ese entonces fue estructuras de colisión en los Andes centrales, Chile-Bolivia. Tú vas a hablar de los casos. Sí, el doctor, por supuesto que todo esto que estamos leyendo es apenas un resumen de la larga hoja de trabajo y de vida del doctor Michael Smith, pero entre otros cargos, entre el 1988 y 1993 fue parte del grupo de investigación Movilidad de los Márgenes Activos Continentales, un grupo que tenía su asiento en la Universidad Libre de Berlín, en Alemania. Entre el 93 y el 97 fue investigador del proyecto Procesos de Deformación en los Andes, también en la misma Universidad Libre de Berlín, en Alemania. Entre el 97 y el 2004, el doctor Smith estuvo en el programa Expertos Integrados CIM de Alemania, en Venezuela, e investigador en Funvisis en el área de sísmica profunda y microzonificación sísmica. Además, desde el año 2004 es investigador en Funvisis
jefe del Departamento de Geofísica Aplicada, coordinador de los proyectos de microzonificación sísmica de Funvisis y coordinador del proyecto geodinámico Geodinos. Y en cuanto a proyectos recientes, está en el proyecto Fonacit ECOS en NOR, que estudia, que da una respuesta sísmica en 3D al Valle de Caracas y en Cumaná, y también es coordinador venezolano, que fue coordinador venezolano entre el año 2005 y 2008. También está dentro del proyecto de investigación aplicada a la gestión integral de riesgo en espacios urbanos, eso en Barcelona, Puerto La Cruz, Mérida, y que es un proyecto apoyado por la Misión Ciencia. También ha sido coordinador del subproyecto, riesgo sísmico. Sí, dentro de ese mismo proyecto de investigación que adelanta. Bueno, parte nomás de la larga historia académica también del doctor Smith, al cual le damos la bienvenida. Antes, tenemos que informarle a todos nuestros oyentes que el programa que escuchan fue grabado el pasado jueves 7 de julio a las 9 de la mañana en los estudios de Éxito 100.9 FM. Esta entrevista con el doctor Michael Smith o Michael Smith se realizó en función de la presencia en Mérida de este muy destacado sismólogo, quien fue uno de los ponentes principales en el Congreso Internacional de Ingeniería Sísmica, CIDIS 2011, que durante los días 6, 7 y 8 de julio se desarrolló en la ciudad de Mérida. El doctor Michael Smith presentó en esa ocasión la ponencia Avances y Retos de la Microzonificación Sísmica en este importante congreso. Sin más ahora, pues vamos a darle la bienvenida y además las gracias por hacer un poquito de su tiempo al doctor Smith para estar con nosotros. Y vamos a comenzar con una pregunta para irnos metiendo en materia. La primera, vamos a hacer esta caracterización. Cuando escuchamos hablar de Haití, Chile y Japón, estos son 3 terremotos relativamente cercanos y altamente expuestos por los medios de comunicación y con características cada uno muy particulares. ¿Qué viene a la mente de un investigador de su experiencia cuando al mundo le toca vivir un terremoto severo, sobre todo de esos que golpean con fuerza? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por esa oportunidad. Yo creo que cuando vemos la ocurrencia de un sismo en cualquier parte del mundo, ahí tenemos 2 almas. Un alma es del ciudadano común, que esperamos que haya los menos daños, las menos víctimas posibles, y la otra, por supuesto, es del investigador, que trata de resumir lo que ocurrió allá y interpretar qué de lo que ocurrió allá lo podemos transferir a Venezuela, cómo podemos aprovechar ese conocimiento que cada sismo nos da una enseñanza, nos da una lección principalmente de los errores que hemos cometido, porque son los errores en los cuales nos fijamos. Muy pocas veces nosotros nos fijamos en los éxitos que los países han tenido para disminuir los daños en un riesgo. Entonces, esencialmente nos fijamos en los errores y tratamos de ver cuáles de esos errores que se manifiestan en daños, en pérdidas económicas, pérdidas de vidas humanas en otros países, cuáles de esos componentes la tenemos presente en nuestro país. Desde otro punto de vista, ¿qué aspiraría usted que un ciudadano pensara sobre los sismos como posibilidad natural con la que nuestra sociedad debe toparse, doctor? Es que en primera instancia la ocurrencia de sismos, aunque en otros lados del mundo, muchas veces hace recordar a los ciudadanos venezolanos que nosotros también vivimos en un país sísmico. Es un país sísmico con unas características particulares, que no tenemos una sismicidad abundante como lo tienen otros países como Chile, Perú, Colombia, que están mucho más familiarizados con los efectos, con los fenómenos sísmicos. Es que todo ciudadano de esos países ha vivido varias experiencias de sismo. Eso no es el caso en Venezuela. Acá hay mucha gente que nunca jamás ha experimentado un movimiento sísmico. Sin embargo, tenemos que estar presentes de que sí, en cualquier momento puede ocurrir un sismo, y tenemos que preguntarnos si nosotros estamos preparados para afrontar
eso. Viendo estos escenarios que a ratos nos muestra la televisión de lo que ocurre regularmente en otros países, como ya apuntamos el caso de Haití, que fue muy doloroso para todo el mundo, pero especialmente para Latinoamérica, el caso de Chile, que fue como una mirada dura, pero también positiva por el efecto de resistencia que pudo tener de respuesta o resiliencia que tuvo la sociedad chilena, y el de Japón, más reciente, con toda su gama de elementos tecnológicos asociados, como el tema nuclear, etcétera. Se puede decir entonces que una sociedad que esté, o un país que esté sometido más recurrentemente a los movimientos, tiende a desarrollar una cultura sísmica o una madurez sísmica mucho más que otros países. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, pues ese elemento de que no sean tan constantes tal vez nos ponga un poco más difícil el tema de entender la importancia de los terremotos. Yo creo que eso es muy evidente. Uno siempre va a atender los problemas los que están más a la vista. Yo creo que eso es normal en las personas humanas. Y ya, si recordamos unas frases de Alejandro de Humboldt después del sismo de 1812, es que uno solamente ve los problemas que están más recurrentes. Es decir, el problema que uno no se topa con la cantidad de problemas que uno tiene diariamente, trata de ponerlo en segundo plano, y eso es muy peligroso en el caso de los sismos, porque nosotros sí tenemos que concientizar que Venezuela tiene una historia sísmica importante. Nosotros hemos tenido sismos destructores en la historia y vamos a volver a tener sismos destructores. Está en nuestras manos decidir cuán destructores van a ser esos sismos. Es decir, nosotros sí podemos mejorar la situación. Eso lo hemos visto. Yo creo que los dos casos recientes, Chile y Japón, son muy alentadores. Es que en Chile tuvimos un sismo de una gran magnitud, con relativamente pocos daños, relativamente pocas víctimas a razón, digamos, de colapso de estructura. Y la misma situación la tuvimos en Japón, a pesar del gran desastre que fue ese terremoto de magnitud extraordinaria, de magnitud 9. Pero los daños ahí, en ambos casos, la mayor parte de los daños fue ocasionado por un efecto secundario del sismo, que es el tsunami. Pero si vemos el comportamiento de las edificaciones, ha sido muy bueno. Entonces eso nos da, yo creo que una fortaleza, pensar de que nosotros sí podemos hacer la diferencia. Si nosotros concientizamos y construimos según las normas. Nosotros tenemos una norma de construcción de sismo resistentes muy buena en Venezuela. Si nosotros la seguimos, yo creo que podemos mejorar nuestra situación. Bueno, vamos a hacer una pausa, Adelfo, y nuestro invitado, para volver con esta excelente conversación que tenemos con el doctor Michael Smith. Mérida ya cuenta con un laboratorio de tecnologías de información geográfica aplicadas a la gestión de riesgo. Investigadores, profesores y estudiantes pueden acceder de forma gratuita a imágenes satelitales de la región y del país, modelos cartográficos y mapas actualizados, acudiendo a la sede de la carrera de Manejo de Emergencias y Acción contra Desastres del IUTE. Esta es otra iniciativa del Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgos, CIGIR. Información a todo riesgo. Bien, continuamos en Información a todo riesgo por Éxitos 100.9 de Mérida. Hoy viernes 15 de julio, nuestro programa número 36, y tenemos un programa especial porque nuestro invitado así lo es también. Es el doctor Michael Smith, geofísico experto en sismología e investigador de Funvisis, y estamos intentando hacer con él una especie de inventario de nuestra realidad sísmica, la realidad sísmica venezolana. En la primera parte ya nos habló de una percepción de lo que significan los sismos como factor de enseñanza, tanto para los investigadores como para la gente. Doctor Smith, realmente el hombre en nuestra sociedad actual ha logrado incorporar entonces, cuando usted habla de los casos, o nos hablaba de los casos de Chile y Japón como dentro de todo lo que cabe positivo para medir la respuesta hombre versus la amenaza sísmica, ¿ha logrado realmente el hombre de nuestra sociedad incorporar estos avances científicos en cuanto al tema sísmico en función de hacer ciudades más seguras?
A veces hay una cierta ignorancia en el sentido que nosotros tratamos de ponerlo en segundo plano. Si preguntamos a los ciudadanos, ¿usted se siente amenazado por sismo? Muchos te van a decir que no, porque no lo han experimentado. Y ahí va un poco la enseñanza del otro sismo muy lamentable el año pasado, el sismo de Haití. Entonces ahí tenemos que ver muchos elementos, también una sociedad que hace muchos años no había experimentado terremotos importantes, y por la gran cantidad de problemas de otro índole, el tema de trabajar conscientemente sobre la parte estructural sísmica ha estado en segundo, tercero o cuarto plano, por lo cual la factura que le pasó, en ese caso la naturaleza, fue muy muy dura. Yo creo que es importante para nosotros hacer acciones para que no nos pase lo mismo. Yo creo que tenemos ciertas zonas vulnerables, muy vulnerables, en el sentido que cuando ocurre un sismo de esa naturaleza pudiésemos tener efectos muy fuertes. Lo que pensamos nosotros, hay que tratar de aprovechar el tiempo que nos queda para el próximo sismo, que no sabemos cuándo va a ser. Lo que sí sabemos que va a ocurrir en el futuro, van a seguir ocurriendo sismos en Venezuela. Aprovechemos entonces ese tiempo para mejorar la situación donde sentimos hoy en día que hay vulnerabilidad, y para que seguir construyendo lo más seguro posible. Ahora, doctor, ¿puede mencionar alguna experiencia internacional o nacional que constituya una mirada alentadora en cuanto a los aportes de los estudios de sismicidad en cuanto a mitigar nuestras vulnerabilidades? Yo creo que una experiencia internacional cercana la tenemos en Bogotá, en Colombia, donde iniciativas del mismo gobierno junto con los investigadores han permitido reforzar un número importante de escuelas. Yo creo que en los últimos 5 o 6 años han logrado reforzar 400 escuelas que estaban vulnerables ante la acción sísmica. Ellos, con un programa decidido y actividades conjuntas, han logrado reforzar esas escuelas, conociendo las vulnerabilidades de ellas. Entonces yo creo que eso puede ser un ejemplo muy muy alentador para nosotros, que estamos en una situación parecida. Conocemos las vulnerabilidades de nuestras escuelas, se manifestaron en el sismo de Cariaco de 1997, han sido investigados de muy alto nivel. Es decir, tenemos un análisis técnico bien coherente. Lo que falta a nosotros ir a la gestión y a la acción de realmente usar ese conocimiento técnico en mejora de la situación. Bien, doctor Smith, dicen algunos expertos que un terremoto es la gran escuela para enseñarnos qué tanto hemos aprendido sobre el tema sísmico. Jaime Lafaye, físico y conocido sismólogo, considera que los terremotos también nos permiten ver al desnudo todos nuestros problemas. Vamos a escucharlo. Ellos opinan. El terremoto tiene la virtud de descubrir todas las fallas que tú tienes en tu régimen social, en tu ambiente. Entonces, cuando los ambientes son demasiado frágiles, un evento como el terremoto altera todo. Nada funciona igual. Todo deja de funcionar. Entonces no funciona la salud, no funciona el agua, no funciona nada. Y empiezan a encadenarse otra cantidad de cosas que magnifican el desastre inicial. Bueno, en ese sentido el doctor Lafaye tiene toda la razón. El terremoto no perdona los errores, ahí descubre los errores, pero justamente esa es la idea, de no esperar a que ocurra el terremoto para que conociéramos los errores cometidos, sino analizar científica, técnicamente, la situación que tenemos y plantear soluciones de antemano, adelantarnos a ese terremoto y realmente mejorar la situación, mitigar, digamos, los futuros efectos de un sismo previamente de que ocurra, no esperar a que ocurra y después ver qué es lo que pasó. Es un poco la labor que tenemos nosotros, por ejemplo, en la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas y en los institutos sismológicos que tenemos en el país. Precisamente desde su perspectiva, ¿cuáles son los avances más notorios que el área del estudio sísmico ha registrado en Venezuela en los últimos años? Bueno, yo creo que hay varios factores bien positivos. Por un lado, instalamos una red sismológica moderna hace una década. Eso también fue producto de un sismo ocurrido, pero eso pasa en todo el mundo, que
cuando ocurren los terremotos ahí la gente se acuerda que sí, tenemos algunos sismólogos que necesitan equipos, etcétera. Entonces tenemos esa red que está funcionando bastante bien y hemos logrado impulsar un par de proyectos bien interesantes. Uno vamos a hablar más tarde, que es la microzonificación sísmica, pero también tenemos el proyecto del aula sísmica, iniciado a raíz también del sismo de Cariaco, donde llevamos la enseñanza en primera instancia a las escuelas y a grupos multiplicadores, de manera de crear una conciencia en la población sobre la problemática sísmica. Bien, doctor Smith, ahora sobre o de qué manera se puede lograr que ese entendimiento y esos avances que Venezuela ha logrado en esto, por lo menos en esta última década, con respecto al tema del estudio sísmico, se traduzca en acciones puntuales, digamos en políticas de acción pública, o dicho de otro modo, puede aspirarse en el plano local, en el plano nacional, a una relación directa entre avances científicos y la aspiración de contar con ciudades más seguras. ¿Cómo debe operar ese engranaje entre los aportes que hacen los científicos y sus propuestas versus lo que se aplica realmente en la sociedad? Bueno, ese es precisamente el gran reto que tenemos. A pesar de que quedan muchas cosas por investigar, de trabajo no nos faltará, pero yo siento que sí en el país tenemos resultados bien consolidados, bien contundentes, que debemos aplicarlos. Entonces, es una tarea no solamente de los científicos, ahí tenemos que trabajar de una manera mancomunada, tanto con las instituciones como con las poblaciones. Yo creo que de cierta manera son los mismos ciudadanos que deben exigirles a los políticos para que se ocupen de esa problemática. Solamente si nosotros exigimos como ciudadanos, por favor, hagan propuestas concretas para mejorar nuestra situación. En caso decimos, los políticos se van a mover, porque eso al final de cuentas se les va a traducir en votos. Si no hay votos, lamentablemente no hay acción. En el caso que usted citaba de Cariaco, que fue el último gran terremoto que ha vivido Venezuela, de lo que usted conoce o las referencias que usted tiene, ¿qué tanto es la huella que dejó el terremoto allí, tomando en cuenta eso que usted planteaba de la iniciativa ciudadana y tomando en cuenta que ese fue el último terremoto, vamos a decirlo así, notorio? La sociedad del estado Sucre sí está sensibilizada frente a este tema, y además creo que desde el punto de vista de la ubicación geográfica de Sucre la hace una zona altamente con una amenaza muy real de que puedan ocurrir sismos de una magnitud más o menos considerable. En el caso de Cariaco y la respuesta social, ¿qué opinión o qué conoce usted al respecto? Yo siento que en los primeros años después del sismo sí se ha hecho buenos trabajos, tanto por parte del FUNVISI como por la universidad local, la URO, el Centro de Sismología. Se han hecho trabajos muy intensos con las comunidades y yo creo que eso siguen en pie, pero yo creo que falta masificarlo, falta llegar a todos los ciudadanos para que ese realmente sea un conocimiento universal. Desde el punto de vista científico, esto ha servido a nosotros como un punto de partida, iniciar una serie de estudios. También ha manifestado ciertas debilidades. Nosotros hemos hecho estudios técnicos, pero no fuimos capaces en ese entonces esos estudios utilizarlos en beneficio de las poblaciones locales. Yo creo que es un aprendizaje que debe orientarnos hacia las actuaciones futuras, cómo podemos mejorar esa situación. Doctor Michael Smith, le vamos a pedir entonces un tiempo para hacer una nueva pausa. Está claro que a la vuelta vamos a tener con ustedes más de esta interesante conversación, y vienen preguntas también mucho más de lo que están haciendo en este momento los investigadores venezolanos. Así que vamos a una pausa y regresamos con más de información a todo riesgo. La Fundación para la Prevención del Riesgo Sísmico del Estado Mérida, Fundapris, a través del Ministerio del Poder Popular para la Educación, capacita a niños y jóvenes de la región en la identificación de los peligros de carácter sísmico,
la evaluación de la seguridad de viviendas y el comportamiento apropiado ante una situación de desastres, luego de la ocurrencia de un movimiento de tierra de gran envergadura. Información a todo riesgo. Bien, continuamos con nuestra entrevista con el doctor Michael Smits, un geofísico que nos visita hoy y que nos ha ilustrado, Adelfo, bien sobre lo que significa el tema que estamos tocando. Si miramos nuestras ciudades, surgen razones para preocuparnos ante un proceso de urbanización descontrolado y sin pautas técnicas. El doctor William Lobo, ingeniero experto en sismo resistencia, nos dio unas consideraciones al respecto. Ellos opinan. Frente al país hay una gran falla que no está totalmente estudiada, porque se habla de una subducción de una placa que está frente a la cordillera de la costa. Y han habido trabajos sobre ese tema y que realmente nosotros tenemos en ese caso un exceso de vulnerabilidad que no lo estamos tomando en cuenta. Entonces, a mí me parece que hay historias de catástrofes, hay exceso de vulnerabilidad urbana y rural, hay demasiadas viviendas informales construidas en las ciudades. O sea que la gente de menores recursos, en el caso de terremotos grandes en Venezuela, sería la que más sufriría los daños en el caso de que se presentara. Era el doctor William Lobo, como bien lo dijo Nilsa, haciendo unas consideraciones sobre su preocupación en torno a lo que él cree es todavía un profundo grado de vulnerabilidad, sobre todo en los sectores más humildes del país. Y bueno, como investigador y experto en el tema de sismo resistencia, le preocupa este tema. ¿Qué opina el doctor Smith? Bueno, el doctor Lobo menciona dos cosas muy diferentes. Por un lado habla de la situación geodinámica, que yo pienso es bien importante que nosotros seguimos con las investigaciones que tenemos sobre el conocimiento de nuestro territorio. Podemos llamarlo investigación básica, que no tiene una conexión directa con la realidad, pero esas investigaciones son importantes para que nosotros entendamos dónde estamos, qué subducción tenemos, cuál es el movimiento de las placas, el movimiento de las fallas. Y por otro lado, el doctor Lobo habla de una gran vulnerabilidad que tenemos, y eso es indudable. Nosotros, un gran porcentaje de la población, por necesidad y por circunstancias que hay que evaluar, ha autoconstruido sus viviendas, que es un proceso natural, pero que nos ha llevado a construir viviendas de 2, 3, 4 pisos, viviendas sin que se hayan utilizado los códigos sismo resistentes que existen en el país, porque no se han hecho con una asesoría técnica, etcétera. Entonces, esas viviendas indudablemente tienen una gran vulnerabilidad. Uno de los retos sería trabajar con esas comunidades para que ellos entiendan el grado de exposición que ellos tienen a ese riesgo latente que tenemos ante la ocurrencia de un sismo. Pero ahí otra vez, a lo mejor hay muchos otros problemas en primer plano que evitan que esas personas consienten ese riesgo alto en el cual ellos están ubicados. Pero en esa situación, nosotros los técnicos y las instituciones del Estado tienen que cooperar en el sentido de plantear soluciones para esa situación, soluciones que no pueden ser inmediatas. Es que esa situación no la podemos revertir en 1 año ni en 5 años, pero tenemos que empezar este año, porque si empezamos en 20 años vamos a estar muchísimo más cerca del próximo sismo. Así es, y entendemos que esa es la filosofía que alienta a muchos investigadores, bueno, saber que hay un largo plazo, que hay unos tiempos para cada cosa. El tiempo político a veces para un funcionario es más rápido que el tiempo para un investigador que necesita entender y comprender ciertas dinámicas para dar una respuesta lo más cercana posible y que sea técnicamente aplicable. Y entendemos que, bueno, dentro de todas esas miradas que están haciendo los investigadores en el tema sísmico, con Fumbisis a la cabeza, está una que es poner la lupa más cerca de las ciudades, sobre todo de los contextos urbanos, y surge entonces el tema de la microzonificación sísmica. ¿Puede usted, doctor Smith, explicarle a nuestros oyentes de qué trata esto de la microzonificación sísmica y a qué se debe el interés de que los investigadores estén ahora tan concentrados en este tema?
La microzonificación sísmica surge de la necesidad de conocer con más detalle dentro de las ciudades cómo responden las diferentes partes. Es bien sabido que las diferentes geologías, es decir, si nos encontramos en un valle rellenado de sedimentos, esos sedimentos pueden amplificar las ondas sísmicas. Esas amplificaciones de las ondas sísmicas producen o son capaces de producir mayores daños. Esas amplificaciones se pueden dar también en cerros muy inclinados, podemos tener efectos secundarios como pueden ser los deslizamientos. Todo eso nosotros lo podemos estudiar en un ámbito local. Por supuesto, nosotros tenemos una norma de construcciones sismo resistentes porque que esa es válida para todo el país. Esa tiene que cubrir, digamos, las consideraciones de todo el país y por lo cual no puede dedicarse en detalle a la situación de la ciudad. Voy a darle un ejemplo. Yo creo que todo el mundo conoce un poco los daños del sismo de 1967 en Caracas. Ahí se manifestó que 4 edificios colapsaron en una sola específica de la ciudad, y eso tenía que ver que esa zona es la zona con mayor acumulación de sedimentos, más o menos 300, 400 metros de espesor de sedimentos. Entonces ahí tenemos una relación directa entre la configuración del subsuelo y la incidencia de los daños. Es decir, ya lo sabemos hace más de 40 años. De ahí surgieron también iniciativas de microzonificación. Precisamente la ciudad de Mérida ha sido uno de los protagonistas en los años 70, donde el entonces MOP elaboró una microzonificación sísmica, pero sin embargo nunca ha sido puesto en práctica. Es decir, un lindo estudio, porque que quedó en estudio. En los trabajos que actualmente estamos haciendo y que ya concluimos para la ciudad de Caracas, nuestro enfoque va a ser ahorita es que llevar esos productos técnicos a la práctica para que puedan ser utilizados en beneficio de una ciudad más segura. En este tema, ¿qué otras ciudades, además de la capital del país, entendemos que en el caso de Mérida hay otras ciudades? ¿Nos puede comentar un poco estos estudios de microzonificación, qué ciudades alcanzan? Bueno, realmente yo creo que acá estamos ante una situación también de consolidación de capacidad de investigación. Muchos de esos estudios han sido impulsados también por grupos extranjeros. Ahí podemos mencionar los colegas japoneses, colegas franceses que han interactuado con nosotros, tanto en FUNVISI como en las diferentes universidades, lo que nos ha permitido en los años 2005 a 2009 consolidar una propuesta técnica en Caracas. Esta la tenemos terminada, y en interacción con otras universidades, con la ULA, acá en Mérida, con la UCLA en Barquisimeto, con la URO en Cumaná, estamos desarrollando estudios locales en diferentes espacios, pero prácticamente vamos a tener que investigar casi todas las ciudades que tenemos en el país, porque en general las ciudades están ubicadas en cuencas sedimentarias que modifican esa respuesta sísmica. Por supuesto, si construimos todas nuestras ciudades en el escudo de Guayana, la situación sería más favorable desde el punto de vista sísmico, pero eso está muy lejos de realidad. Entonces tenemos que lidiar con la realidad que tenemos y ocuparnos de los sitios donde estamos nosotros ocupando las ciudades. Doctor, siempre nos referimos a Mérida como escenario de riesgos, no tanto por sus históricas amenazas, sino por su creciente grado de vulnerabilidad. ¿Cómo ve usted a una ciudad como Mérida? Bueno, en Mérida tenemos una gran ventaja, que tenemos un grupo muy consolidado de investigadores, tanto en la parte sismológica, sismo resistente, y ese conocimiento tenemos que transferir a la ciudad. Pero de cierta manera parece que el crecimiento de la ciudad se nos ha escapado un poco de una planificación ordenada. Entonces tenemos un montón de parches y tenemos que tratar de unir todos esos parches bajo un concepto lógico, de manera de disminuir esa vulnerabilidad que tenemos. Hay que analizar, por supuesto, también todo lo que está construido. Son dos pasos prácticamente. En el futuro, lograr de que todo lo que vamos a construir de acá en adelante que sea lo más seguro posible, a pesar de que esto sí aguanta un sismo de las características
que los sismólogos pueden indicar. Y después vamos a tener que voltear la mirada hacia lo que está construido. ¿Qué sería lo más vulnerable que tendremos que, digamos, preocuparnos de eso con prioridad, diseñar algunas políticas públicas que permitan el reforzamiento de esas estructuras o en el caso más extremo, el reemplazo o la movilización de esas estructuras. Pero existen técnicas de reforzar estructuras que son consideradas vulnerables, de manera que ellos pueden resistir sismos futuros. Sí, cuando Nilsa citaba el caso de la ciudad de Mérida, donde nos encontramos, bueno, vienen a colación también todas las fortalezas que poseemos como ciudad, y una de las que más resalta doctor Smith es que, bueno, en Mérida pues tiene una gran cantidad de investigadores, de científicos, de expertos, de especialistas en distintas áreas desde del quehacer vinculado al tema sísmico, y esto, bueno, lo consideran muchos un patrimonio. Además, como usted bien lo apuntaba, Mérida de los años 70, cuando estaba el CEAPRIS, que luego se convirtió en Fundapris, pues empezó a dar, digamos, nacionalmente un discurso bien interesante, y bueno, posee una gran cantidad de grupos organizados, una cierta organización social más o menos importante, y por supuesto tiene esos campanazos que le dio la historia en 1812, en 1894, no tanto en el periodo reciente, pero sí sabemos, el merideño promedio más o menos sabe que nuestra ciudad es una ciudad sometida, además que de vez en cuando pues se nos mueve un poquito el suelo acá con sismos de 4 grados y más. Y entonces, si sumamos todo eso como un ejemplo, como Mérida, como un laboratorio dentro del contexto nacional, podríamos decir que sumando todas esas presuntas fortalezas, usted nos dirá si son tales o no, podemos esperar que en el futuro tengamos una respuesta más o menos organizada, más o menos como lo pide eso que llamamos gestión integral de riesgo de desastre ante un evento sísmico de más o menos considerable magnitud. Sé que es una pregunta comprometedora, pero a ver qué nos puede decir el doctor. Bueno, yo siempre me alegro un poco cuando hay un movimiento pequeño que la gente lo sienta, que nos recuerda realmente la sismicidad que hay. Y como usted menciona, acá hay una cierta conciencia de la problemática sísmica. Vamos a tener que capitalizar esa conciencia. Vamos a tener que empezar con programas pequeños pero sostenidos y tener claro que eso es algo constante, eso no es algo que nosotros vamos a invertir una vez una gran cantidad de dinero y después ya vamos a estar curados ante el problema. Yo creo que pasos concretos pudieran ser, por ejemplo, vamos a empezar con el reforzamiento de un colegio que ya tenemos, que ya pudiéramos tener identificadas esas debilidades de esos colegios. Vamos a gestionar los recursos, vamos a diseñar programas de gestión de políticas públicas que permitan de que realmente los ciudadanos comunes, los dueños de edificios o los dueños de las casas, tomen la iniciativa y refuercen su edificio cuando se haya determinado que esas tengan vulnerabilidades. Indudablemente va a tener que ser una inversión, pero esa inversión a la larga sin duda se paga. Cuando viene el evento sísmico, todas esas inversiones que hacemos en ese sentido benefician a la población. Bueno, vamos a hacer una pausa en nuestra conversación con el doctor Michael Smith, geofísico experto en sismología, investigador del FUNVISI. Ya regresamos. Hay hombres y mujeres voluntarios que exploran los rincones más recónditos de los Andes en busca de signos, señales de movimientos del planeta. Ellos son el equipo que le da vida a Fundapris, la Fundación para la Prevención del Riesgo Sísmico. En Fundapris, hacemos de la investigación una herramienta preventiva. Información a todo riesgo. Muy bien, regresamos a Información a todo riesgo. Hoy, viernes 15 de julio, estamos en el programa número 36 y estamos intentando hacer
junto con nuestro muy especial invitado, el doctor Michael Smith, geofísico, experto en sismología, investigador de Funvici, un inventario de nuestra realidad sísmica. Y en esta última parte, pues vamos a intentar redondear un poco el tema. La gente, el ciudadano, aunque pareciera apartado del tema de la generación del conocimiento sobre los terremotos, es a fin de cuentas quien actúa en estos escenarios. La doctora Virginia Jiménez, coordinadora de la Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina, coloca el acento en la exigencia ciudadana para alcanzar ámbitos urbanos más seguros. Incluso Jiménez apunta al importante rol de los actores institucionales al respecto. Vamos a escucharla. Ellos opinan. Este es un tema que tenemos que exigir. Yo creo que el hecho de que en algunos espacios se quedan los especialistas, ¿verdad? Eso es difícil, ¿no? En algunos otros espacios creo que la institucionalidad tiene un papel muy importante que jugar, porque son los controladores en parte del espacio que construimos cotidianamente. Y creo que es una vena fundamental que hay que seguir empujando en ese tema. Y que la comunidad exija seguridad, porque a veces no paramos una vía por unos salarios, cerramos una carretera porque hay un problema en la carretera, cerramos la vía por servicios públicos, sí, pero nadie dice cerremos la vía porque hay un problema, aunque ahora se ve más, ¿no? Por unas casas que se nos van a caer. Muy bien, bueno, la doctora Jiménez, Virginia Jiménez, como decíamos, ella es la coordinadora de la famosa Red Latinoamericana de Estudios de Desastres. Ella hablaba de la importancia que tiene la participación ciudadana dentro del tema sísmico, pero también dice que la parte institucional debe también una respuesta. Yo agregaría que, por supuesto, la parte académica y científica tiene un rol importante. ¿Cómo ve el doctor Smith la unión de por lo menos estos tres actores en el logro, en búsqueda de una sociedad con un mejor grado de vulnerabilidad? Lo que más necesitamos son espacios comunes, es que ese pensamiento, estos los políticos, estos los científicos, estos los ciudadanos, yo creo que ese es un cierto error conceptual, es que todos nosotros tenemos al final de cuentas el mismo fin, el mismo objetivo, en ese caso mejorar la seguridad sísmica. Yo no creo que un político tenga otras intenciones que el ciudadano común. Hay que buscar entonces esos espacios donde podemos convenir y donde podemos conversar, donde nosotros los científicos podemos transmitir de una manera más directa, más natural nuestras inquietudes, tanto a la población como a los políticos, y caminar de una manera conjunta. Yo creo que en ese país ahorita tenemos una constelación política bien interesante en este sentido, que nos permitiría caminar en una sola dirección, con cada uno con sus ideas, por supuesto, pero yo creo que la cuestión acá es realmente trabajar conjuntamente en la mejora de la situación, tal como lo menciona la doctora Jiménez. Ahora, doctor, ¿de qué manera el tema sísmico es un estímulo para entender el problema general de las amenazas? A lo mejor yo lo veo incluso al revés. Puede ser que las amenazas más recurrentes, las amenazas a las cuales estamos expuestas más a menudo, las lluvias fuertes, la inestabilidad de las laderas, nos pueden ayudar a entender también que acá tenemos un problema sísmico importante, a pesar de que no lo estamos viendo a diario. Vemos solamente la ciudad de Mérida, que tiene una situación muy compleja. Está por un lado ubicada arriba de una terraza que tiene un borde muy vulnerable, muy expuesto hacia lo que es el río Chama. Abajo hay unos grandes desarrollos, por otro lado tenemos las laderas, la ciudad empieza a crecer hacia las laderas. Todas esas situaciones hay que analizar desde el punto de vista sísmico, cuáles serían, digamos, las consideraciones que en cada uno de esos sitios hay que tomar en cuenta, y para eso nosotros, junto con los colegas de la ULA, estamos trabajando en el proyecto de microzonificación sísmica de Mérida.
Bien, ¿cuáles son los retos, doctor Smith, en el tema sísmico si ponemos la mirada hacia el futuro, ¿no? Entendemos que están en este momento, como decíamos, poniendo esa lupa de detallar un poco más las realidades de algunas de las principales ciudades venezolanas con este tema de la microzonificación. Pero ¿qué otros temas considera usted, primero, que existan en agenda, o otros que usted considere que, aunque no estén en agenda, deberían ser abordados a futuro? Yo creo que en primera instancia utilizar los conocimientos técnicos que tenemos, utilizarlos razonablemente dentro de lo que es la normativa nacional que tenemos o dentro de lo que son las ordenanzas municipales, es decir, pensar en generar ordenanzas, lineamientos, normas municipales que nos ayudan a entender mucho mejor el ámbito local, entender dónde deberíamos empujar el crecimiento de la ciudad desde el punto de vista de riesgo y dónde deberíamos frenar ese crecimiento para no exponernos más a situaciones riesgosas. Lo segundo es garantizar que todo lo que construyamos de acá en adelante sería lo más seguro posible. Una seguridad 100% no lo va a haber nunca y no aspiremos a ello, pero razonablemente gestionar un riesgo que podemos todos como sociedad aceptar. Eso en sí ya es un gran reto. Se ha mencionado todo lo que el sector informal. Va a seguir habiendo un crecimiento de construcciones informales. Es una realidad en el país que hay que asimilarla, hay que decir, ok, si ese crecimiento informal sigue, ¿qué mecanismos tenemos nosotros para que estas construcciones sean lo más seguro posible? Vamos a tener que diseñar programas de apoyo técnico para esas personas que autoconstruyen sus viviendas. Y el tercer punto bien importante, analizar las vulnerabilidades existentes y diseñar planes para disminuir esas vulnerabilidades. Sí, doctor, cuando usted plantea esa agenda, pues uno, por lo menos como periodista, a veces nota que hay un cierto pesimismo de la gente con respecto a lo que podemos hacer. Incluso, pese a que como especialistas y técnicos, más bien muchos ven en el caso lejano de Japón más aspectos positivos que negativos. Pues la gente puede, escuchamos a mucha gente decir, bueno, pues si los japoneses no pudieron controlar un tsunami, pues ¿qué quedará para nosotros? Entonces a veces hay como un discurso muy negativo, que yo creo que no es justo con todo el trabajo que se está haciendo en organismos como Fundicis, en entes locales, inclusive como el propio SIGIR, en Fundapris, donde hay gente trabajando y logrando cosas, inclusive en otros planos. Hay tal vez muchos políticos, muchos urbanistas, muchos arquitectos que también están tratando de hacer su parte, muchos ingenieros, a propósito ahorita de este encuentro de ingeniería que se celebró en Mérida la semana pasada. En fin, ¿qué podemos decirle al ciudadano que nos escucha con respecto a ese pesimismo que a veces es muy pesado? Un problema que tenemos todos los que trabajamos en esos asuntos de riesgo es que lo que logramos nosotros no se ve. Es que solamente se ve donde nosotros estamos fallando. Entonces yo creo que, como usted dice, hay que destacar lo positivo de Japón. Cada vez que ocurre un sismo magnitud 6 o 7 nos asombramos que no ha habido ninguna víctima. Eso para ellos ya es normal. Eso es algo a lo que quisiéramos llegar nosotros. Nosotros pudiéramos llegar ahí. Eso es un trabajo largo, por supuesto, y la magnitud del problema es tan grande que a veces uno dice, oye, yo me siento impotente de poder caminar en esa dirección, pero yo creo que sí, uno puede. Podemos empezar, los resultados no se van a ver a muy corto plazo, pero a mediano y largo plazo nosotros sí vamos a estar capaz de ver y disfrutar esos resultados en la manera que vamos a tener un sismo, y a lo mejor ese sismo no va a ser un desastre, sino vamos a tener algunas víctimas, vamos a tener daños, pero no va a ser un desastre. Eso es nuestro objetivo. Bien, doctor Michael Smith, muchísimas gracias de verdad por habernos concedido esta entrevista, que más que entrevista yo creo que fue una muy amena conversación. Gracias por su tiempo. Las puertas del programa de Información a Todo Riesgo, cuando vuelva por acá por Mérida, están abiertas para que nos siga contando sobre lo que están haciendo y sobre todo cómo debemos entender este tema
tan crucial como es el tema de gestionar nuestros riesgos. Bueno, gracias a ustedes y realmente felicidades para este importante espacio que nos ayuda a nosotros a hacer entender un poco de los trabajos que estamos haciendo nosotros. Muy bien, gracias. Y les recordamos que parte de lo que conversamos hoy con el doctor Michael Smith va a aparecer el próximo lunes en las páginas del Diario de los Andes, en la sección impresa de información a todo riesgo, así que estén pendientes con eso. Inclusive les recordamos que para escuchar este programa, entendemos que más o menos como a mitad de semana, de la próxima semana, estará ya disponible en la red, así que en www.sigirconc.org, en la sección novedades, usted va a poder entrar allí y recordar lo que dijo el doctor Smith, e inclusive aquellos que no tuvieron la oportunidad de escucharlo en esta ocasión van a poder hacerlo. Lisa. También pueden escribirnos a nuestro correo a todoriesgo@sigir.org. También pueden llamarnos a nuestra oficina, el teléfono 0274-658-8206. Así es, y les recordamos que estuvimos trabajando para todos ustedes con mucho cariño en la parte técnica. Andrés Plusca, quien se ocupó del control del espacio. Como asesor de los contenidos del programa, el doctor Alejandro Liñayo. En la asistencia de producción nos acompañó el profesor Iván Chacón. En la edición y montaje, Gerardo Montes. En la dirección de la FM 100.9 estuvo Enrique Torres. El programa llegó a todos ustedes gracias al apoyo del Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgos SIGIR y de la Fundación para la Prevención del Riesgo Sísmico Fundapris, instituciones que reciben el respaldo de Total Oil and Gas Venezuela. Así es, estuvimos con ustedes, quien les habla, Adelfo Solarte, con el CNP 8965. Y Nilsa Gulfo, CNP 6779. Recuerden nuestro lema, para que el desastre no nos alcance.